Siguen apareciendo filtraciones sobre los nuevos procesadores Kaby Lake de Intel. Ya se habían filtrado pruebas de rendimiento tanto del i7 7700K como del i5 7600K, tenéis los vídeos en mi canal. A estas filtraciones se une el i3 7350K. Además, varias tiendas europeas han publicado el precio que tendrían tanto los i5 como los i7 Kaby Lake. Vamos a empezar por el i3 7350K. Este procesador vendría a una velocidad de 4,2 GHz y tendría 2 núcleos y 4 hilos. Como la K en su nombre indica, es el primer i3 desbloqueado, es decir, es posible hacerle overclock. Se han filtrado pruebas de rendimiento de este procesador en el benchmark Geekbench, y como siempre, recordad que esto son filtraciones, no tiene por qué ser verdad, aunque los resultados son bastante coherentes, por lo que parecen bastante fiables. El i3 7350K ha dado una puntuación en mononúcleo de 5137 puntos y en multinúcleo de 10.048 puntos. Lo interesante de estas filtraciones es que superaría procesadores como el i5 6400 o el i5 4670K, por lo tanto estaríamos ante un procesador bastante interesante. El actual i3 6100, gracias a su potencia por núcleo y el hyperthreading mejorado, ofrece un rendimiento más que decente en juegos. Para ser un i3 y el precio que tiene, su rendimiento es muy bueno. Por lo tanto, este nuevo i3, si es capaz de rendir como los i5 de anteriores generaciones, va a ser un procesador muy interesante, que nos va a ofrecer un rendimiento en juegos muy bueno. Aunque cuando salga al mercado tendremos que ver si realmente su potencia por núcleo acaba imponiéndose a los 4 núcleos reales de los i5. Recordemos que Geekbench es un benchmark sintético y no tiene por qué reflejar la realidad. El segundo problema es qué precio va a tener este i3, porque si se nos va a casi 200 euros, nos va a salir más rentable irnos directamente a por un i5 Kaby Lake y tener 4 núcleos reales. Aunque por otro lado también tendremos que comprobar su capacidad de overclock. Siendo un chip tan pequeñito y con tan bajo consumo, podría tener una capacidad de overclock bestial, y si es capaz de subir por ejemplo a 5 GHz sin demasiada dificultad, podría acabar superando sin problemas a los i5 Kaby Lake que vengan a frecuencias bajas y no tengan posibilidad de realizar overclock. Aunque claro, el usuario que se compra un i3 generalmente no es el usuario que tiene los conocimientos para overclockar un procesador. Para tener una mejor referencia del rendimiento de este procesador, he pasado el mismo benchmark a mi i7 3770K, oceado a 4,2 GHz, la frecuencia a la que funciona este i3. En rendimiento mononúcleo, este nuevo i3 sería un 20% más rápido que mi procesador a la misma frecuencia, aunque en rendimiento multinúcleo evidentemente el i7 3770K con 4 núcleos y 8 hilos supera claramente al i3 7350K con solo 2 núcleos y 4 hilos. Si en el buscador de Geekbench buscamos el i7 6700K, el procesador más moderno que funciona también a 4,2 GHz, tenemos una variación de rendimiento bastante grande, por lo que es un poco difícil hacerse la idea del rendimiento. Si miramos el rendimiento mononúcleo, que es la única comparación que tiene sentido, vemos que las puntuaciones van desde 4000 y pico puntos a unos 6000 puntos. Por lo tanto, aunque no podemos saber la diferencia de rendimiento exacta, tendríamos que pasar el mismo benchmark bajo las mismas condiciones a ambos procesadores. Nos sirve para ver que no va a haber un salto significativo en rendimiento monohilo, algo que ya vimos anteriormente en los benchmarks filtrados del i7 7700K y el i7 7600K. En resumen, es un procesador que parece bastante interesante, el primer i3 desbloqueado y a unas frecuencias muy altas, lo que nos da un rendimiento mononúcleo bastante alto, algo que es muy importante en juegos. Por lo tanto, va a ser un procesador bastante bueno. Eso sí, tenemos que saber el precio. Si se nos va a un precio muy alto, seguramente nos merezca más la pena irnos directamente a por un i5 Kaby Lake y tener 4 núcleos reales. Si sale un precio razonable, va a ser un procesador muy interesante. Y hablando de precios, ahora pasamos a ver los precios que se han filtrado de los i5 e i7 Kaby Lake. Estos precios han sido filtrados por 2 tiendas de los Países Bajos, por lo tanto no es nada oficial, y hay que tomarlos como lo que son, filtraciones que podrían ser ciertas o no. Los precios filtrados son muy altos. El i7 7700K costaría 434 euros y la versión no K 386 euros. Los i5 7600K se irían a 301 euros y la versión no K a 777 euros. Mientras tanto, los i5 7400 nos saldrían por 235 euros y los i5 7500 por 253 euros. Como veis son precios altísimos,
Por ejemplo, ahora mismo podemos encontrar el i7 6700K por unos 330 euros, mientras que su sucesor, el i7 7700K, costaría 430 euros, 100 euros más, y ya vimos en los benchmark filtrados que no había una diferencia de rendimiento significativa, por lo tanto a este precio los procesadores Kaby Lake no tendrían sentido. Ahora bien, un mensaje de tranquilidad: cuando salió Skylake, es decir, los procesadores de la gama 6000, pasó algo parecido. Los primeros meses había un stock muy bajo de estos procesadores, por lo tanto los precios se dispararon. El i7 6700K costaba prácticamente lo mismo que este, 400 y pico euros, y al cabo de 2-3 meses, cuando la cosa se normalizó y empezó a haber stock, los precios bajaron hasta llegar a los precios que tenemos ahora. Por lo tanto, con los procesadores Kaby Lake podríamos ver lo mismo: un lanzamiento en enero con muy poco stock, es decir, sin apenas disponibilidad hasta marzo aproximadamente, y a partir de ahí, cuando ya empieza a haber un stock alto de estos procesadores, empezarían a bajar de precio hasta ponerse a precios similares a los procesadores Skylake. Además, Intel seguramente quiera rentabilizar al máximo los primeros meses de esos nuevos procesadores. Saben que siempre habrá gente que se los compre de salida, cuesten lo que cuesten. Además, a principios del año que viene también saldrían los procesadores Zen de AMD. Por lo tanto, quizá busquen rentabilizar estos nuevos procesadores al máximo durante los primeros meses, y cuando salga Zen de AMD ya bajar el precio. Los procesadores Zen de AMD también son otro rayo de esperanza para el que quiera comprar un procesador Kaby Lake, ya que si no defraudan, Intel se verá obligada a bajar los precios. Por lo tanto, esperemos que AMD lance unos procesadores competitivos. Eso sería bueno para todos. Para terminar, fecha de lanzamiento. Una de las web que ha filtrado los precios indica que tendrán disponibilidad el 12 de diciembre, aunque esto es muy poco probable, ya que el resto de fuentes indican que serán presentados el 5 de enero, por lo que deberían estar en las tiendas durante la primera mitad del mes de enero. Y esto es todo. Si se filtra nueva información interesante sobre los procesadores Kaby Lake, haré un nuevo vídeo. Si no, el próximo vídeo sobre ellos llegará cuando sean anunciados oficialmente. También tendré un ojo puesto en los procesadores Zen de AMD, que llegarán poco después de los procesadores Kaby Lake. Hasta el siguiente vídeo.